Los nematodos son parásitos o gusanos que viven en el suelo, que van atacando nuestras plantas, tanto en las raíces o también en partes aéreas, así como esta. Hoy les voy a compartir un tratamiento que estaba haciendo a mis plantas y me ha dado resultado y se los voy a compartir en este video. Los nematodos, cuando atacan a las suculentas, estas se pueden salvar de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque a estas las podemos cortar. Estas son unas plantas fáciles de propagar y sin embargo, si estas sufren de nematodos, las podemos salvar de la siguiente manera. Por ejemplo, a esta se la comieron los nematodos y no los encontré, sino simplemente ya esta partecita, esta se deshizo. Los nematodos son unos abultamientos que se van haciendo en las raíces. Miren acá, por ejemplo, estos abultamientos que ellas van presentando es por estos nematodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salvarlo? Yo he salvado algunas de esta manera. Uno las va cortando hasta encontrar la parte buena. Por ejemplo, acá ustedes ven que todavía ella tiene estos pigmenticos, entonces ahí sigue la plaga, entonces hay que cortarla hasta no encontrar esta partecita. Por ejemplo, acá ya encontramos la parte buena, acá no tiene nada. Aquí ya vamos a empezar a aplicar un cicatrizante que he estado utilizando por unos meses y también lo he estado utilizando en otro tipo de plantas y lo es la cal. Esta cal nos ayuda a combatir los nematodos de esta manera. Por ejemplo, en las suculentas, que las podemos propagar por hoja, por esqueje, por decapitación, es una manera bastante fácil. Pero cuando tenemos, por ejemplo, los cactus, a este también se lo han comido, acá están perfectos, miren, ahí están los abultamientos. Hay algo otros, cuando son más fáciles de encontrar, como son a edad temprana, salen en la raíz unas bolas gigantes y a estos le llamamos todos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con estas plantas que tenemos acá? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de las suculentas cuando tienen los nematodos. Miren, esta la corté porque le dio nematodos y esta ya volvió a tener sus raíces. Ahora, en esta planta que tengo aquí, les voy a compartir algo que estaba haciendo con ella. Este es un calanchoe y cuando yo lo descubrí, él tenía una cantidad de nematodos y le empecé a colocar cal aquí al lado de la raíz y oh sorpresa, estos se secaron y la planta empezó a surgir, empezó a tener ya otra vez sus ramificaciones y todas estas tenían también nematodos, pero no les corté, sino simplemente les hice un caminito de esta manera y le empecé a colocar la cal de esta manera, así. Y con esto fui acabando con los nematodos. Bueno, miren, acá les comparto otra que también tuvo nematodos. Y a esta tampoco la corté, sino simplemente ella se fue mejorando y volvió a tener raíz. Su raíz es completamente sana. Cuando tiene nematodos tiene unas bolas y aquí ya está perfecta. Bueno. Les voy a compartir algo de estos animalitos, de estos gusanos microscópicos que van atacando nuestras plantas frecuentemente. También lo hacen de manera aérea. Les voy a compartir, por ejemplo, en plantas que no se pueden cortar, así como las suculentas, sino en plantas, por ejemplo, como las chiles, así como este. Mire, este tiene nematodos. Aquí le llamamos en mi país, le llamamos dormidera, cuando la planta se empieza así como a entristecer, le empezamos a colocar agua, no mejora y sigue triste y sigue triste. Hay algo otras que toman un comportamiento que solamente es una rama. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto la está atacando simplemente de manera aérea. ¿Qué hacemos cuando la rama presenta este comportamiento? Simplemente cogemos la rama y la cortamos y con esto ya mejora. Le aplicamos la cal o el fungicida que ustedes tengan en el momento y listo. La planta va a mejorar. En este caso, como no tienen la raíz, esta planta ya no se salva, sino simplemente ya se muere. ¿Qué hubiéramos podido hacer con esta planta antes de que empezara a dormir? Bueno, yo lo he estado practicando con varias plantas y es que yo les hago un caminito de esta manera y lo hago con la cal. Les pongo la cal de esta manera, poquita, no le van a colocar muchísima, tampoco se la van a colocar en las hojas. ¿Por qué? Porque esta tiende a deshidratar las hojas, entonces simplemente en el punto donde cortaron le colocan el poquito de cal de esta manera y listo, solamente en esa cicatriz. Y la otra se la colocan aquí en el caso si solamente la planta tenía una hojita afectada por los nematodos y la otra parte estaba buena, entonces vamos a empezar a colocarle esto y listo. Bueno, otra parte importante que les voy a compartir es que cuando van a cultivar ustedes, por ejemplo, al suelo directo y no tienen, digamos, ese conocimiento, no le hicieron estudio al suelo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a espolvorear en el área donde ustedes van a colocar las plantas, más o menos entre 2 o 3 meses antes para ir preparando el suelo y vayan matando estos nematodos.
Ahora, si ustedes dicen, bueno, no, yo no tengo al suelo directo, pero esto es para las personas que tienen al suelo directo. Yo les comparto algo cuando las personas van a cultivar en macetas, cómo curar la tierra. Por ejemplo, si conocen la tierra donde la compraron, van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen una rosa, que las rosas también a veces le cogen la dormidera, o si de pronto tienen una suculenta y la van a colocar en cualquier maceta, o si de pronto tienen de esta planta también que florece muy bonito. Esta la he curado también porque es una planta que se duerme con frecuencia y es debido a eso, a los nematodos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en una vasija, en la de preferencia, sea un traste, vamos a colocar la tierra, el sustrato. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí ya puse mucha. En la parte de abajo, más o menos en la mitad, vamos a agregar una cucharadita poquita de cal. Esto nos ayuda a curar el suelo, la tierra, y revolvemos. Ya tenemos aquí, listo, vamos a empezar a revolver y con esto nos vamos a ayudar para estos parásitos que se comen nuestras plantas. Ahora, vamos a empezar a medir nuestra planta, por ejemplo acá nuestra suculenta que tenemos acá, que son muy propensas a los nematodos. La vamos a medir, acá le falta un poquito. Colocamos nuestro sustrato normal, con el abono, con todo lo que le vamos a colocar a nuestra planta y la vamos a colocar allí. Alrededor de ella le colocamos esto. Yo les comparto que las suculentas son fáciles de salvar, ya que son unas plantas que se pueden propagar por esqueje, por decapitación, por eso. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una rosa, sí es un poco más difícil. Bueno, aquí ya tenemos nuestra suculenta lista de estos animalitos que se llaman los nematodos, de estos parásitos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con una rosa que tengo por acá? Y a veces nosotros sospechamos que de pronto el piso está contaminado o que de pronto va a empezar a sufrir de esto. Bueno, vamos a colocar en una maceta, le colocamos 1 o 2 cucharadas, dependiendo del tamaño que ustedes tengan. Van a colocarle con su mano lo que cojan en los dedos, en una cucharadita, la van a medir y esto lo van a revolver de esta manera. Esta cal la consiguen en las partes donde venden cosas de construcción, se consigue por kilos, por bultos. Si ustedes tienen harto jardín, pues también le pueden ir colocando para empezar a curar su jardín. Como las rosas no les gusta que les toquen mucho las raíces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá por ejemplo ella se ve saludable, tiene unas raíces bonitas, me está empezando a dar flores, mírenlas acá. Yo la coloco de esta manera y alrededor le empiezo a llenar con este sustrato. Bueno, ¿que cada cuánto vamos a colocar esta cal? Resulta que estas plantas que tenemos en macetas, si son muy gigantes y no las podemos manipular, le sacamos, digamos, algunas 2 o 3 capas del sustrato que tenga alrededor de la maceta, o si no, las podemos trasplantar en una maceta aparte, tal como se los estoy indicando aquí. ¿Qué pasa con esto? Cuando ustedes ya tienen la maceta, le van a hacer esta operación de esta manera. Bueno, aquí ¿qué sucede? Como aquí también aparte de los nematodos tenemos a veces hormigas, arañas, entonces aquí en esta partecita le vamos a colocar un poquito, así, de esta manera, para que nos ayude a proteger la planta también y nos evite todas estas molestias de nuestras plantas. ¿Por qué? A estas rosas también ataca mucho la araña roja cuando tiene época de verano. Y también nos atacan muchísimo las hormigas. Entonces, con esta cal que ustedes le están poniendo en este recipiente, de esta manera, va a empezar a dar florecitas. Miren, esta rosa que tengo acá, la tuve que podar drásticamente. Acá se ven todas estas. ¿Por qué? Porque me la cogieron las hormigas y se la comieron. Aquí ya está totalmente mejorada, ya le quité todas las hojas amarillas, aquí me empezaba a dar flores y aquí espero que me empiece a dar más flores. Bueno, el riego lo van a regar normal, igual, digamos, si ustedes la tienen en interiores, en exteriores, siempre y cuando esté bastante iluminado. Y también les aconsejo que estas macetas hay que cambiarles la tierra cada 2 años, dependiendo, digamos, del lugar donde vives. Por ejemplo, si tienes una maceta grandota, a ti te da pereza de pronto cambiarla, entonces vas a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esta maceta es gigante y no la podemos cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo normalmente cojo un recipiente y empiezo a sacarle sustrato. Empiezo a sacar el sustrato lo más que se pueda, 2 o 3 partes de sustrato de esta manera, lo hago de manera suave. Y luego sí, revolvemos en un recipiente aparte toda, digamos, otro sustrato nuevo y se lo agregamos a la planta. ¿Por qué les digo esto? Porque este sustrato también se envejece, empieza a tener, digamos, cochinillas, se va compactando demasiado. Entonces, cuando la planta se empieza a entristecer, es demasiado tarde. Entonces, esto motiva a que la planta empiece a tener aireación. Ustedes cogen un palito, una cucharita, lo que tengan y empiezan a hacerle esto a la raíz. Esto es en el caso de que una planta sea demasiado grande y no la puedan empezar a trasplantar o que les quede difícil. Esto lo hacen. Bueno, ya revolvieron la cal
en otro poquito de abono, en otro poco de sustrato, le ponen cáscara de huevo, compost, humus y la cal. Van a empezar a colocarla otra vez, empiezan a tapar esto de esta manera, siguen su riego igual. ¿Por qué? Porque esto es vital para nuestras plantas y cuando ustedes se van dando cuenta, estas plantas van volviendo a vivir. Son plantas longevas. Ustedes saben que las rosas, entre más las podemos, entre más tiempo pase, más bonitas son. ¿Por qué? Porque nos van a dar más ramificaciones, se ponen más hermosas y lo más encantador de ellas son sus flores.